Buenas, una vez más estamos aquí para proseguir el trabajo que el Señor nos ha encomendado, esperando que le haya servido mucha bendición a muchos que me escuchen, a muchos que me siguen. Cada vez que yo hablo acá, pues siento la bendición del Señor y que Él nos descubrimos cosas bonitas y más preciosas que necesitamos saber y entender acerca de la palabra de Dios. Voy a terminar el tema que comenzó, que se llama El domingo no es sagrado. Y hablamos de 3 argumentos en el video primero. Los 3 argumentos. Vamos a entrar al 4º argumento. Espero que les sirva de mucha bendición a ustedes este pequeño mensaje que hablamos y que no les aburra, sino que pues se interesen cada día más en escudriñar más las escrituras y, como dice, estar preparados para los acontecimientos que sobrevendrán sobre esta tierra, que muy pronto, no estamos muy lejanos de eso. Solo confiamos en el Señor, que nos guarde, nos cuide, y a nuestra familia también, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, si tenemos todavía, a nuestros hermanos, familia entera, porque todos vamos a pasar por un momento bastante drástico, un momento que nos va a exigir muchas cosas que tal vez hoy no nos exige, pues debido a que parece como que todo marcha bien, pero no todo marcha bien. Este silencio me hace mucho pensar en el carácter del Señor, que Él está hablándonos, preparándonos, enviando su mensaje, y de repente va Él a entrar en la escena mundial, diciéndole al mundo entero que Él ya está listo para terminar con su plan, porque ya es hora. Bueno, en el argumento 4, que es el que sigue, Pablo comió en la mesa del Señor el domingo. Algunos cristianos apelan a las acciones de Pablo en Troas para apoyar el carácter sagrado del domingo. Sostienen que Pablo predicó y los creyentes participaron de la mesa del Señor, o la cena del Señor, el primer día de la semana, Hechos 27. Si estuviera defendiendo la santidad del domingo, no usaría Hechos 27, porque este argumento siempre resulta contraproducente cuando se consideran todos los hechos. Para empezar, la Biblia dice: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Pablo habló a la gente y, como tenía intención de partir al día siguiente, habló hasta medianoche. Había muchas lámparas en la sala de arriba donde nos reuníamos, Hechos 27 y 8. El primer día de la semana comenzaba el atardecer en los tiempos bíblicos, Génesis 1:5, Levítico 23:32, Juan 19:31. Por lo tanto, Pablo se reunió con los creyentes en Troas después de que había pasado el sábado, y cuando comenzaba el primer día de la semana, Pablo comenzó a hablar al atardecer y predicó hasta la medianoche, unas 6 horas. Consideré 3 hechos sobre esta reunión. Primero, los defensores de la santidad del domingo afirman que los creyentes participaban de la mesa del Señor, pero Hechos 20 no dice nada acerca de comer en la mesa del Señor o participar en la cena del Señor. El texto dice que se reunieron para partir el pan. Partir el pan no significa necesariamente participar de la mesa del Señor. Partir el pan es una expresión bíblica para compartir o comer una comida. Lucas 24:35, Hechos 27:35. Observe este pasaje que describe las actividades de los apóstoles y miembros de la iglesia después de que pasó la fiesta de Pentecostés. Todos los días de ellos, los apóstoles y los creyentes continuaban reuniéndose en el atrio del templo. Partían el pan en sus casas y comían juntos con corazones alegres y sinceros, alabando al Eterno y gozando del favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su número los que se salvaban. Hechos 22:46 y 47. Un accidente a medianoche interrumpió la predicación de Pablo en Troas. Eutico se durmió sentado en una ventana y cayó al suelo desde el 3er piso. La caída mató a Eutico, pero el Espíritu Santo le dio vida a través de Pablo. Después de que ocurrió este evento milagroso, Pablo volvió arriba, partió el pan nuevamente y continuó hablando hasta el amanecer. Al amanecer, domingo por la mañana, al amanecer, Pablo salió de Troas con sus compañeros de viaje, porque ni él ni sus compañeros consideraban el domingo como un día santo. Hechos 20, versículos 9 al 13. Participar de la mesa del Señor el domingo hace que el domingo sea un día santo. Pregunto. Antes de responder, no olvide que Jesús y sus discípulos partieron el pan en el aposento alto y comieron la cena del Señor
un jueves por la noche, 1 Corintios 11, versículo 23 al 25. Al comparar las acciones de Jesús y sus discípulos con los de Pablo y sus asociados, ¿qué ejemplo es más importante? Algunos de los ejemplos es un día santo. De ser así, tendríamos que elegir el jueves como día santo. 2. Hechos 20, versículo 7, no describe un servicio religioso regular. La Biblia dice que Pablo regularmente adoraba el séptimo día, sábado. Hechos 16, 13, capítulo 17, versículo 2, capítulo 18, versículo 4, capítulo 19, versículo 8. La situación en Hechos 27 es una reunión de despedida, no un servicio de adoración en un día santo. La reunión se llevó a cabo durante las últimas horas de Pablo en Troas, porque muchos de los creyentes sospechaban que sería la última vez que lo verían. 3. Finalmente, ¿es posible que 2 comidas y una charla de despedida en Troas puedan hacer el domingo un día santo? ¿Tiene algún hombre el poder y la autoridad para anular cualquier ley del Eterno? La Biblia dice que Pablo salió de Troas al amanecer del domingo por la mañana, Hechos 20:11. ¿Cómo podía Pablo enseñar que el domingo era un día sagrado y luego continuar su viaje en domingo? La evidencia en Hechos 20 apoya una conclusión. Pablo y sus compañeros de viaje no consideraban el primer día de la semana como un día santo, ni siquiera 15 años después de la ascensión de Cristo. El argumento 4 no apoya el carácter sagrado del domingo. Argumento 5. Pablo animó a los creyentes a traer sus ofrendas el domingo. Otra referencia bíblica que se utiliza a menudo para afirmar el carácter sagrado del domingo, en 1 Corintios 16:2, se afirma que Pablo ordenó a los creyentes de Corinto que trajeran sus ofrendas al Señor el primer día de la semana. Los defensores del culto dominical sostienen que los creyentes obviamente se estaban reuniendo ese día. Aquí está el pasaje. Ahora hacer que la colecta para el pueblo del Todopoderoso, hagan lo que les dije a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana cada uno de vosotros debe apartar una cantidad de dinero conforme a sus ingresos y ahorrarla para que cuando yo venga no haya que hacer colecta. Luego cuando llegue daré carta de presentación a los hombres que tú apruebes y los enviaré con tu regalo a Jerusalén. 1 Corintios 16, versículo 1 al 3. Pablo hizo esta petición mientras viajaba por 2 razones. En primer lugar, el trueque era la naturaleza y el orden de los negocios en aquellos días. Pablo no podía navegar a Jerusalén con animales, productos agrícolas, cereales y otros bienes materiales donados. Por lo tanto, pidió que todas las donaciones se convirtieran en efectivo antes de llegar a Corinto. En segundo lugar, Pablo no quería que los creyentes en Corinto esperaran hasta que él llegara y luego se apresuraran a convertir sus posesiones en dinero en efectivo. Sabía que llevaría mucho tiempo y sería una tontería porque intercambiar apresuradamente bienes por dinero en efectivo significa menos dinero en efectivo. Por eso, Pablo sabiamente aconsejó que los creyentes comenzaran el domingo de cada semana, que Pablo consideraba un día de trabajo normal, para comenzar el proceso de convertir sus posesiones en dinero a un buen tipo de cambio. ¿Apoya la santidad del domingo en la petición de Pablo a los creyentes en Corinto? No, en absoluto. Si una persona quería enviar un regalo a los santos que sufrían en Jerusalén, Pablo recomendaba ocuparse de los negocios, comenzar el domingo, el primer día de la semana, un día laboral regular. El argumento 5 no apoya la santidad del domingo. Argumento 6. Los primeros cristianos adoraban en el día del Señor. Algunos defensores del culto dominical admitirán que la historia política podría haber influido en el desprecio del culto sabático y exaltado la observancia del domingo como día santo. Sin embargo, al darse cuenta de que la santidad del domingo requiere autoridad divina, rechazan la idea de que el emperador romano Constantino pudiera haber cambiado el día de adoración del sábado al domingo. También rechazan la idea de que el concilio de la Odisea 363 al 365 después de Cristo pudiera haber cambiado el día de culto. Estos defensores a menudo usan el argumento de que los primeros cristianos observaban el domingo, porque desde el principio llamaban al domingo el día del Señor. Solo hay un texto en la Biblia que sugiere que día de la semana es el día del Señor, es el séptimo día sábado. Y él, Jesús, les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Marcos 2, versículo 27, 28.
Jesús pronunció estas palabras después de que algunos fariseos lo condenaron a él y a sus discípulos por arrancar espigas mientras caminaba por un campo de trigo en el sábado. Los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen lo que no está permitido el sábado? Marcos 2:24. Jesús condenó su legalismo al poner el tema de la observancia del sábado en la perspectiva adecuada. Primero los obligó a admitir que hacía mucho tiempo el rey David y sus compañeros habían comido el pan consagrado al templo sin incurrir en culpa. Marcos 2:25 al 26. Esto sucedió porque la necesidad de alimento del rey David era mayor que el derecho del sacerdote a recibirlo. Utilizando este principio, Jesús señaló que recoger espigas en sábado mientras se caminaba por el campo no se consideraba trabajo. El sábado fue creado para beneficio de hombre. Él y sus discípulos tenían hambre y la comida estaba al alcance de la mano. Contrario a lo que pensaban los fariseos, el sábado no fue creado como objeto de adoración. En cambio, Jesús quiere que el hombre adore al Creador en su día de reposo. Entonces, Jesús, hablando como el Creador, le declaró, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Jesús quiso decir, no solo hice el sábado para beneficio del hombre, sino que mi conducta como Señor del sábado también muestra cómo se debe observar el sábado. Es cierto que tanto el sábado como el domingo eran llamados el día del Señor en la historia de la iglesia primitiva, y hay una razón interesante para ello. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y se llevaron a los judíos supervivientes a Roma para trabajar como esclavos. Los romanos odiaban intensamente a los judíos y consideraban a los seguidores de Cristo una secta de judíos. Después de todo, Jesús era judío. Por lo tanto, los cristianos buscaron distanciarse de su identidad judía de diversas maneras. Una técnica era llamar al sábado el día del Señor. Dado que un judío nunca llamaría al sábado el día del Señor, esta era una buena manera de mantener la distinción. Alrededor del año 95 después de Cristo, cuando Juan fue exiliado a la isla de Patmos por su fe en Jesús, se le dio una gran visión en sábado. Y Juan usó la frase, el día del Señor. En el día del Señor yo estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un rollo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1 versículos 10 y 11. Mientras tanto, en Roma, muchos romanos adoraban el domingo. Era un feriado semanal para reconocer y celebrar a Mitra, un dios solar romano. Los romanos observaban el domingo de una manera diferente a la forma estricta y legalista en que los judíos observaban el sábado. Con el tiempo, los cristianos de Roma, para evitar cualquier asociación con el judaísmo, comenzaron a fusionar sus creencias con las de los seguidores de Mitra y a llamar al domingo el día del Señor. Su razonamiento fue que Jesús salió de la tumba el domingo. Pero el domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común porque es el primer día en el que poderoso, habiendo realizado un cambio en las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó aquel mismo día de entre los muertos. Este es el primer caso registrado de los primeros cristianos justificando el carácter sagrado del domingo. Es interesante la justificación que utilizó Justino el Mártir para celebrar una asamblea común el domingo. Primero citó la separación de las tinieblas y la luz en el primer día de la creación como motivo para celebrar una asamblea común. Y luego se refiere a la resurrección de Jesús. Mártir no ofreció ninguna autoridad bíblica para unirse el domingo, pero sus comentarios indican cómo justificó la reunión del domingo. Justino Mártir escribió este comentario en el año 150 después de Cristo y hoy millones de cristianos piensan erróneamente que el día del Señor es el domingo. Ciertamente esta es una tradición de larga fecha, pero la asociación del día del Señor con el domingo se basa en la versión judía más que en las escrituras. El argumento 6 no apoya el carácter sagrado del domingo. Argumento 7. Los primeros creyentes cristianos se reunieron el domingo. Otro argumento utilizado para afirmar el carácter sagrado del domingo se crea a partir de la selección de los escritos de los primeros padres de la iglesia, como Bernabé, Justino el Mártir, Didache, Ignacio, Dionisio, Clemente de Alejandría y Tertuliano. Este argumento sostiene que estos escritores afirmaron que los primeros cristianos se reunían los domingos para adorar
Este enfoque, el problema de la santidad del domingo, es una cortina de humo para ocultar el hecho de que el Nuevo Testamento no dice nada acerca de que el domingo se convierta en un día santo. Todo el mundo sabe que sí, ciertos hechos históricos se mantienen fuera de la vista. La gente puede tergiversarlos para crear una visión sesgada de la historia y hacer que sea lo que quiera. Sin embargo, cuando se presentan todos los hechos históricos, cuentan una historia muy diferente de la que a menudo se representa como historia. Durante el siglo I después de Cristo, el cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano debido a la persecución. Los cristianos estaban en constante movimiento para escapar de la captura, la confiscación, el castigo y la muerte. Durante un tiempo, cada César pareció estar más decidido que su predecesor a destruir a judíos y cristianos. Por lo tanto, los primeros cristianos hicieron concesiones teológicas para sobrevivir. Durante el siglo II, la influencia del judaísmo sobre el cristianismo en Italia se había desvanecido porque 3 o 4 generaciones de cristianos nacidos en Roma habían ido y venido. Jerusalén era un montón de ruinas sin importancia y los cristianos querían su propia identidad religiosa, una identidad que no tenía nada que ver con los judíos. Para empeorar las cosas, muchos gentiles se habían unido a la iglesia y trajeron su peculiar bagaje religioso. En consecuencia, el cristianismo en Roma mutó hacia una versión románica que no se parecía al cristianismo en otras partes del mundo. Hacia el año 150 después de Cristo, 120 años después de la ascensión de Jesús, los cristianos en Roma habían encontrado áreas donde era posible llegar a un acuerdo con el mitraísmo. Esto condujo al ecumenismo teológico y a la apostasía. Muchas denominaciones cristianas están participando hoy en procesos similares y nuevamente el resultado será terrible. Cuando la Roma destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el cristianismo fue privado de su sede y oficina principal. Cada iglesia rápidamente se encontró sola y se convirtió en su propia autoridad en materia de fe y doctrina. La historia de la iglesia primitiva indica que los cristianos ajustaban sus creencias y doctrinas según era necesario, dependiendo de la ubicación y el liderazgo. Durante la última parte del siglo II después de Cristo, Ireneo, obispo de León, ubicado en lo que hoy se llama Francia, se alarmó por las herejías que se habían infiltrado en el movimiento cristiano. Él estaba consciente de cómo los cristianos en Roma habían comenzado a reunirse el domingo y habían abandonado el séptimo día sábado y habló en contra de ellos. Escribió, porque el Cristo no anuló la ley, los 10 mandamientos, sino que la cumplió. Ireneo, Biblioteca Cristiana Antenicena contra la herejía, volumen 1. Tertuliano, otro padre de la iglesia primitiva, escribió extensamente sobre la doctrina cristiana. Él, como Ireneo, estaba alarmado por las prácticas de ciertos cristianos, especialmente los de Roma. Con respecto al séptimo día sábado, escribió así: Cristo no rescindió en absoluto el sábado, guardó la ley, 10 mandamientos, de la misma restauró el sábado a la obra que le eran propias. Tertuliano de Biblioteca Cristiana Antenicena, libro 4, capítulo 12, volumen 3. El debate sobre la observancia del domingo creció en esos primeros años porque la iglesia en Roma defendió la práctica. El obispo Arquelao respondió al obispo Manés diciendo nuevamente en cuanto a la afirmación de que el sábado, el séptimo día, ha sido abolido, negamos que él, Cristo, lo haya abolido claramente, porque él mismo era también Señor del sábado. Arquelao, Biblioteca Cristiana Antenicena. Hacia el año 320 después de Cristo, la confusión y el compromiso habían devastado muchas de las primeras creencias cristianas. Los cristianos en Alejandría, Egipto, defendían puntos de vista sobre la deidad de Jesús que se oponían a la iglesia en Roma. Los líderes cristianos discutieron, debatieron y argumentaron la necesidad de una autoridad y un liderazgo centralizado en la iglesia. Muchos estuvieron de acuerdo en que era necesario definir y proteger la doctrina de la iglesia para que la herejía no destruyera el cristianismo, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre un proceso o quién haría mejor el trabajo. La mala comunicación, la distancia, las diferencias de cultura, educación, idioma y factores sociales comenzaron a definir el cristianismo según la geografía. Era fácil ver que el resultado sería una iglesia muy fracturada. Tanto el mundo como el cristianismo necesitaban un líder unificador fuerte y Constantino concluyó que él era el elegido. Creía que el Eterno lo había designado divinamente para rescatar un imperio romano en ruina y a la iglesia cristiana universal.
Cuando Constantino ascendió al trono como único gobernante del imperio alrededor del año 312 después de Cristo, se había transformado en cristiano para obtener ventajas políticas. Constantino era inteligente y veía el cristianismo como un medio para unificar un imperio étnico y religiosamente diverso. Cuando respaldó la versión del cristianismo concentrada en Roma, puso en marcha una secuencia de acontecimientos que no podrían haberse imaginado. Para avisar al imperio de que Constantino había establecido un nuevo orden mundial, hizo bautizar a su ejército en el cristianismo, haciéndolos marchar a través de un río. Luego, para promover un día universal de adoración, implementó una ley dominical en marzo del año 321 después de Cristo, como un compromiso político. Constantino patrocinó a todos al declarar un día santo feriado semanal. Su ley dominical encajaba con la práctica romana consuetudinaria y se alineaba con los deseos de la iglesia en Roma. Incluso los no cristianos estaban muy contentos con un día de descanso nacional. Que todos los huesos, todos los habitantes de la ciudad y todos los comerciantes descansen el Bernabé el día del sol, pero que los que habitan en el campo se ocupen libre y con plena libertad del cultivo de sus campos, ya que sucede con frecuencia que ningún otro día es tan adecuado para sembrar cereales o plantar vides. Por lo tanto, no se debe dejar pasar el tiempo favorable, no sea que se pierda la provisión del cielo. Justino 3, Tito 12, libro 3, 7 de marzo 321 después de Cristo. ¿Notaste que el decreto de Constantino no ordenaba el culto en domingo? Aunque los cristianos en Roma se habían estado reuniendo los domingos durante más de un siglo, cuando Constantino anunció su decreto, otros cristianos alrededor del mar Mediterráneo no estaban muy contentos. La mayoría de los cristianos fuera de Roma todavía observaban el séptimo día, el sábado. Sócrates escribe a principios del siglo IV. Tal es la diferencia entre la iglesia en cuanto al tema de los ayunos. Tampoco hay menos variación en lo que respecta a las asambleas religiosas, porque aún casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios el sábado de cada semana. Los cristianos de Roma y Alejandría han dejado de hacerlo. Sócrates, Biblioteca Cristiana Antenicena, Historia Eclesiástica, libro 5, capítulo 22, volumen 2. El decreto de Constantino no abolió la importancia del séptimo día sábado. Algo más tendría que ocurrir antes de que eso pudiera lograrse. Los líderes de la iglesia en Roma necesitaban una doctrina que tratara directamente como el día del Señor para presentar un caso sólido ante un cuerpo de cristianos polémicos y divididos. Eusebio, otro apologista pacificador de la época, fue un confidente cristiano y consejero de Constantino. Él ideó una doctrina para la observancia del domingo que permanece intacta para los católicos de hoy. Observemos cuidadosamente su argumento antisemita a favor de la observancia del domingo. Por lo tanto, como ellos, los judíos, la rechazaron, la ley del sábado, la palabra de Cristo, por el nuevo pacto tradujo y transfirió la fiesta del sábado a la luz de la mañana y nos dio el símbolo del verdadero descanso, a saber, en otras palabras, el día del Señor Salvador, el primer día de luz en el cual el Salvador del mundo, después de todos sus trabajos entre los hombros, obtuvo la victoria sobre la muerte y traspasó los portales del cielo, habiendo alcanzado una hora superior a la creación de 6 días. En este día, que es el primer día de luz y del sol verdadero, nos reunimos después de un intervalo de 6 días y celebramos sábados santos y espirituales, es decir, todas las naciones redimidas por Él en todo el mundo, y hacemos esas cosas conforme a la ley espiritual que fue decretada para que los sacerdotes la cumplieran en sábado. Y todo lo que era deber hacer el sábado lo hemos transferido al día del Señor como más apropiadamente le pertenece, porque tienen precedencia y Él es el primero en rango y más honorable que el sábado judío. Todo lo que era deber hacer en sábado lo hemos transferido al día del Señor. Comentario de Eusebio sobre los Salmos, Salmo 92, citado en la literatura del sábado por Robert Cox, volumen 1, página 361. ¿Te diste cuenta de las dos últimas frases del argumento de Eusebio? Eusebio testifica que nosotros, Constantino y los líderes de la iglesia, hemos transferido todas las cosas que era deber hacer en sábado al domingo. Eusebio no ofreció ninguna autoridad bíblica para este cambio porque no la hay. Además, ningún padre de la iglesia, concilio de ese periodo, cuestionó o afirmó las afirmaciones de Eusebio. Al final, resultó que Eusebio tomó en sus manos el espinoso problema de la adoración y se convirtió en el padre de una herejía
que favorecía las prácticas apóstatas de la iglesia en Roma. Cuando un simple mortal, por muy bien intencionado que sea, declara por su propia autoridad que la ley del un todopoderoso eterno es nula y sin valor, se engaña y es malvado. Siglo más tarde, los escritos de Eusebio crearon un enorme problema para los protestantes. Los católicos no cuestionan el carácter sagrado del domingo porque creen que la iglesia tiene la autoridad para cambiar las leyes del Eterno. Creen que Jesús dio esta autoridad a Pedro y a sus sucesores, Mateo 16, 19. Por otro lado, los protestantes han tenido que luchar por respuestas porque insisten en que su fe y doctrina se basa únicamente en la palabra de Dios, pero no hay apoyo bíblico para sus argumentos de guardar el domingo. Que su razonamiento es diferente. Católicos y protestantes abolieron el sábado y lo sustituyeron por el domingo. ¿Quién tiene mayor autoridad? ¿El creador o lo creado? Un hombre dice, todos los días son santos, adora a Dios todos los días de la semana. Otro hombre dice, no importa en qué día adoramos, siempre y cuando adoremos al creador. Tales comentarios no muestran respeto por la autoridad del creador. Si Jesús estuviera hoy en la tierra, diría la mayoría de los cristianos lo mismo que dijo de los judíos. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas enseñadas por hombres. Mateo 15, 9. El argumento 7 no apoya el carácter sagrado del domingo. Explica cómo la apostasía se apoderó del cristianismo. Resumen. He examinado 7 argumentos comunes utilizados para racionalizar el carácter sagrado del domingo. Ninguno de estos argumentos es válido. Cuando se trata de abrazar el cuarto mandamiento, los cristianos generalmente enfrentan 3 obstáculos. Primero, cultura cristiana. Desde el siglo II después de Cristo, los cristianos en Roma han estado defendiendo el culto dominical. Hoy en día, casi 2.000 millones de católicos y protestantes adoran el domingo, considerando el domingo como el día del Señor, cuando no hay apoyo para ello en la Escritura. Por lo tanto, ir en contra de la cultura cristiana dominante y las opiniones de los expertos que tienen títulos avanzados de seminario es difícil para una persona común y corriente. Aquellos que insisten en santificar el séptimo día a menudo son considerados legalistas, despreciables, que no saben nada acerca de la Biblia o la gracia de Dios. Segundo, falta de conocimiento. Debido a que los católicos y la mayoría de los protestantes adoran el domingo, muy pocos cristianos han tenido alguna razón para cuestionar o examinar la causa fundamental del culto dominical. Además, muchas personas que adoran el domingo no lo consideran un día sagrado. Para ellos el domingo es un día de asamblea común, es decir, de ir a la iglesia. Aparte de eso, el domingo es un día para recreación, trabajo o hacer lo que una persona quiera o necesita hacer. Esta desconexión del carácter sagrado del séptimo día, sábado, ha creado la siguiente justificación. El cuarto mandamiento realmente no importa siempre y cuando adoremos al Eterno y mantengamos una relación estrecha con Él. Creo que la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que uno puede adorar al Señor todos los días de la semana, pero el requisito establecido en el cuarto mandamiento es completamente diferente. El cuarto mandamiento exige que dejemos de trabajar y descansar el séptimo día, que comienza el viernes al atardecer y termina al atardecer del sábado. Levítico 23:32. El Señor ordena que aquellos que están dentro de nuestras puertas, como empleados, sirvientes o cualquier persona bajo nuestro control, también deben descansar. El cuarto mandamiento no produce un feriado semanal, produce un día santo, un día diferente a los otros 6. El sábado es para pasar tiempo con el Eterno, con compañeras creyentes, Levítico 23:3, y para escuchar la palabra de Dios. El sábado del Eterno es un día para negar los deseos egoístas de la naturaleza pecaminosa. Isaías 58, versículo 13 al 14. A la mayoría de nosotros que observamos el séptimo día como un día santo, a veces nos resulta incómodo y difícil lidiar con las costumbres del mundo, incluso cuando vivimos dentro de una cultura y herencia cristiana. Quienes vivimos en Estados Unidos hemos disfrutado de la libertad religiosa durante mucho tiempo y es aleccionador pensar que se avecina persecución cuando aparece la bestia de 7 cabezas. Si sumamos las presiones de la estigma social y las consecuencias hostiles que pueden surgir por ser un observador del sábado, algunos cristianos piensan que es mejor dejar la cuestión del sábado en paz. Es más fácil llegar bien y llevarse bien que perder un trabajo, un cónyuge y quizás convertirse en un marginado social dentro de su propia familia. Sin embargo, Jesús dice, el que me ama
Mi enseñanza obedecerá, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestro hogar con Él. El que él no me ama no obedecerá mi enseñanza. Estas palabras que escuchan no son mías, pertenecen al Padre que me envió. Juan 14, versículo 23-24. 3. Naturaleza pecaminosa. El mayor obstáculo para toda la humanidad con respecto al séptimo día del sábado del Eterno es nuestra naturaleza pecaminosa. Naturalmente, nos oponemos a hacer lo que el Eterno manda. Pablo escribe, los que viven según la naturaleza pecaminosa tienen la mente puesta en los deseos de esa naturaleza. Pero los que viven según el Espíritu tienen la mente puesta en lo que el Espíritu desea. La mente del hombre pecador es muerte, pero la mente controlada por el Espíritu es vida y paz. La mente pecaminosa es hostil al Eterno. No se somete a la ley del Todopoderoso ni puede hacerlo. Romanos 8, versículos 5, 7. Cuando estos tres obstáculos se combinan, son formidables, pero podemos vencer al mundo a través de la fe, porque Jesús venció al mundo. Juan 16, 33. Él le dará a cada pecador la fuerza para hacer lo correcto. Si se lo pedimos, aquí donde entra en juego la fe salvadora, la fe en el Eterno necesaria para todo aquel que desee la salvación. Si te sientes impulsado por el Espíritu Santo a abrazar y entrar en el reposo sabático del Eterno, ora al respecto y pídele a Jesús sabiduría, fuerza y coraje para proceder. Él recompensa a quienes viven por fe. Hebreos 11:6, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él no hablará por su cuenta, Él hablará solo lo que oye y les dirá lo que está por venir. Él me dará gloria tomando de lo que es mío y dártelo a conocer. Juan 16, versículos 13 y 14. Este pequeño estudio concluye con las inspiradoras palabras de Waldo Chamber, 1874-1917. La ley moral no considera nuestras debilidades como seres humanos. De hecho, no tiene en cuenta nuestra herencia ni nuestras enfermedades. Simplemente exige que seamos absolutamente morales. La ley moral nunca cambia ni para los más altos de la sociedad ni para los más débiles del mundo. Es duradero y eternamente el mismo. La ley moral ordenada por el Eterno no se debilita ante los débiles, excusando nuestra falta. Sigue siendo absoluta para todos los tiempos y la eternidad. Si no somos conscientes de esto es porque estamos menos que vivos. Una vez que nos damos cuenta de ello, nuestra vida se convierte inmediatamente en una tragedia fatal. Yo vivía un tiempo sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos 7:9. El momento en que nos damos cuenta de esto, el Espíritu del Señor nos convence de pecado, hasta que una persona llega allí y ve que no hay esperanza, la cruz de Cristo le sigue siendo absurda. La convicción de pecado siempre trae consigo un sentido temeroso y restrictivo de la ley. Hace que una persona esté desesperada, vendida bajo el pecado. Romanos 7:14. Yo, un pecador culpable, nunca puedo trabajar para estar bien con el Eterno, es imposible. Solo hay una manera por la cual puedo estar bien con el Todopoderoso y es a través de la muerte de Jesucristo. Debo deshacerme de la idea subyacente de que alguna vez podré estar bien con el Todopoderoso gracias a mi obediencia. ¿Quién de nosotros podría alguna vez obedecer al Eterno hasta la perfección absoluta? Solo pensamos darnos cuenta del poder de la ley moral una vez que vemos que viene con una condición y una promesa. Pero el Eterno nunca nos deja en paz. Siempre que la voluntad del Eterno tiene el control total, Él elimina toda presión. Cuando elegimos deliberadamente obedecerla, Él llega hasta la estrella más remota y hasta los confines de la tierra para ayudarnos con todo su poder todopoderoso. Está en el libro de Howard Chamber, My Almost Reside, la ley y el evangelio, 1 de diciembre. Bueno, creo que hemos llegado a la conclusión de este pequeño tema que hablamos acerca de que el domingo no es sagrado. Espero que usted haya entendido mejor. Mire el primer video, la parte primera y después el segundo, y coordine los pensamientos que hemos hablado. Le van a ayudar mucho para entender bien por qué habemos millones de personas que guardamos el Shabbat, el sábado, y con qué amor y anticipación lo esperamos, el séptimo día del Señor, el cuarto mandamiento. Así que se los dejo. Nada más, como dice mi mensaje, tal vez algunos de ustedes se van a sentir, como dicen, conmovidos o movidos o presionados a hacer cosas. Bueno,
aquí estamos para ayudarle. Yo no soy sabio en mi propia opinión, yo simplemente hablo lo que la Escritura quiere que hablemos. Verdades que le pueden ayudar a mantener un balance en su vida espiritual. Que el Señor me lo guarde, me lo bendiga. Su hogar siempre, le pido al Señor que usted esté allí presente en su trabajo, sus responsabilidades como esposo y como esposa, sus responsabilidades como tus hijos mayores, como los niños también que estén en el hogar, siendo guiados desde ahorita, desde muy pequeños. Congreguémonos alrededor y hablemosles acerca de estas verdades para que ellos estén bien fundamentados y no puedan sufrir consecuencias espirituales en la vida por venir. Bueno, adiós. Les amo en Cristo, siempre aquí estoy pensando en ustedes y por eso pues estoy acá cada momento que puedo para poderles expresar verdades eternas, la doctrina del cielo que el Señor nos ha dado. Bye bye. Que la bendición de Jehová esté con ustedes grandemente. Que los guarde, los cuide en los caminos. Antes de salir de su hogar, ore al Señor para que los cuide de las trampas del enemigo que está allá afuera. Y así puede tener sabiduría y entendimiento y poder lidiar con los caracteres que a cada rato nosotros confrontamos. Bye. Dios me lo guarde.